Imagina un vasto océano cósmico, donde todo lo que conocemos desde las estrellas más brillantes hasta los elementos que forman tu cuerpo no son más que diminutas burbujas de potencial, esperando su momento para nacer. Un océano tan inmenso que no tiene orillas, donde no existe la luz ni la oscuridad, solo un denso mar de energía pura. ¿Qué misterios insondables se ocultan en este mar primordial? Hoy, te llevaremos al mismísimo origen de todo lo que es, un tiempo antes de que existieran galaxias, planetas, o incluso la luz misma. Un viaje a ese instante en que el universo era un crisol caótico de posibilidades infinitas. Bienvenidos a la sopa primordial, el génesis de todo lo que conocemos y mucho más allá de nuestra imaginación. Este es el relato del universo en su estado más joven, cuando aún no se había escrito la primera página de su larga y épica historia. Ejemplo 2, en el principio, cuando el tiempo aún no existía y el espacio era una incógnita, cuando el concepto de a antes, hay y después, a no tenía sentido, todo lo que sería y todo lo que es, estaba contenido en una infinitesimal gota de pura energía, una diminuta semilla cósmica con un poder inimaginable, aguardando el instante perfecto para explotar y dar origen al todo. ¿Cómo pudo un punto tan pequeño y denso contener los secretos del universo entero? ¿Cómo surgió la complejidad de este inicio aparentemente simple? Prepara tu mente para un viaje más allá del tiempo, hacia la época más lejana, más misteriosa y más crucial de la historia del cosmos, la sopa primordial, el útero cósmico donde se gestaron las leyes que rigen nuestra realidad. Hoy, exploraremos ese instante en el que lo imposible se convirtió en realidad, y la nada dio lugar a todo. Ejemplo 3. Imagina un universo donde el pasado, el presente y el futuro son una misma cosa. Un lugar donde las reglas que hoy gobiernan nuestra realidad aún no existían, donde el caos y el orden eran conceptos inseparables, entrelazados en una danza primigenia. Este es el universo en su estado más joven, un mar de posibilidades infinitas conocido como la sopa primordial. Un océano cósmico donde cada partícula, cada energía, y cada fuerza que hoy entendemos se encontraba en un delicado equilibrio, en un juego cósmico que determinaría el destino de todo lo que ha existido y existirá. ¿Qué enigmas insondables guardaba esta extraña y caótica época? ¿Qué secretos se ocultan en el primer suspiro del universo? Hoy, te invito a sumergirte en la historia más antigua y fascinante que existe, la historia del nacimiento del cosmos mismo. Para entender la sopa primordial, debemos retroceder a un momento inimaginablemente lejano, a fracciones de segundo después del Big Bang. En ese instante, el universo era increíblemente denso y caliente, un caos indescriptible donde la materia y la energía se mezclaban en una danza frenética. Un lugar donde la temperatura era tan alta que las partículas que hoy conocemos no podían mantenerse juntas. En su lugar, existía un caldo hirviente de quarks y gluons, elementos fundamentales que componen la estructura misma de la materia. Esta era la verdadera esencia de la sopa primordial, un océano caótico de partículas subatómicas, moviéndose a velocidades increíbles, chocando, combinándose y desintegrándose en un ciclo interminable. Sin embargo, de este caos aparentemente desordenado, comenzó a surgir una estructura, una dirección, una orden implícita. ¿Cómo de este caos emergió la estructura que hoy llamamos universo? ¿Cómo de esta sopa de energía pura y potencial surgieron las galaxias, las estrellas y eventualmente, nosotros? Ejemplo 2. Imagina un lugar donde las leyes de la física que rigen nuestro día a día no existían tal como las conocemos. Un lugar donde el tiempo era tan joven que un segundo se estiraba a la eternidad, y el espacio era una singularidad sin forma ni límite. Este era el estado del universo en su infancia, una sopa caliente y densa donde partículas elementales luchaban por existir en un ambiente hostil. En este entorno caótico, cada pequeño evento tenía repercusiones enormes, moldeando el futuro de un universo que aún estaba por definirse. A medida que el universo se expandía, se enfriaba, permitiendo que esas partículas comenzaran a unirse para formar los primeros átomos simples, hidrógeno, helio, y un rastro de litio. La gravedad, esa fuerza invisible pero omnipresente, comenzó a desempeñar su papel, atrayendo y agrupando la materia en formas más complejas, creando las semillas de las primeras estrellas y galaxias. El universo, en su estado más joven, era una mezcla fascinante de caos y orden emergente, donde cada nuevo segundo significaba un paso hacia la complejidad que hoy podemos observar en el cosmos. Pero, ¿cómo algo tan caótico dio lugar a un universo tan ordenado? Ejemplo 3. La evolución de la sopa primordial es una historia de transformación, una metamorfosis cósmica que definió todo lo que vino después. El universo, en sus primeros microsegundos, era un lugar inhóspito para cualquier cosa que hoy reconocemos. No había átomos, no había moléculas, solo una furiosa mezcla de energía y partículas subatómicas en un entorno extremadamente hostil. Sin embargo, en medio de este caos, comenzó a gestarse el orden. La energía se convirtió en materia, y la materia, en estructuras que empezaron a tener una cierta estabilidad. Este enfriamiento gradual permitió la formación de los primeros átomos, los bloques de construcción básicos del universo. Con la aparición de estos átomos, el universo comenzó a cambiar dramáticamente, estableciendo las bases para la formación de estrellas, galaxias, y eventualmente,
planetas y vida. Cada etapa de este proceso fue un pequeño milagro en sí mismo, un testimonio de las fuerzas fundamentales que dieron forma a nuestro cosmos. Como una simple sopa de partículas se convirtió en un universo lleno de maravillas, desde la majestuosidad de las galaxias hasta la complejidad de la vida en la Tierra. Ejemplo 1. Y así, de una simple sopa primordial, surgió todo lo que conocemos. Lo que comenzó como un mar caótico de partículas, sin forma ni estructura, se transformó en galaxias, estrellas y planetas, y eventualmente en la vida misma. Pero, ¿y si te dijera que dentro de ti, en cada átomo de tu cuerpo, aún existe una huella de ese universo primordial? Somos, literalmente, polvo de estrellas, descendientes directos de aquella sopa primordial. Nuestro origen es más asombroso de lo que jamás podríamos haber imaginado. Cada átomo de nuestro cuerpo fue forjado en el horno nuclear de una estrella, cada partícula alguna vez existió en ese caldero primordial. Así que la próxima vez que te mires al espejo, recuerda, estás viendo el producto final de un proceso que comenzó hace miles de millones de años en la sopa primordial del universo. Somos, en esencia, hijos del cosmos, una manifestación consciente del mismo universo que una vez fue un mar de caos y energía. Ejemplo 2. Al final, el universo en su estado más joven no solo es una fascinante historia científica, sino también un recordatorio de lo increíblemente frágil y precioso que es todo lo que conocemos. Desde la sopa primordial, surgió un cosmos ordenado y bello, lleno de vida y posibilidades. Pero es aún más impresionante pensar que todo lo que hoy vemos y experimentamos alguna vez estuvo contenido en una diminuta semilla de energía, una singularidad que explotó en lo que conocemos como el Big Bang. Y pensar que todo comenzó con una simple mezcla de partículas es algo que desafía la comprensión. Sin embargo, la verdadera sorpresa quizás sea esta: cada vez que miras al cielo nocturno, estás mirando directamente al pasado, a ese origen caótico que nos dio todo. Cada estrella que brilla es un eco de esa época primordial, un recordatorio de que el universo es más vasto, más antiguo y más misterioso de lo que jamás podremos entender completamente. Y, sin embargo, aquí estamos, parte de ese vasto todo, conscientes de nuestro lugar en este increíble viaje cósmico. Ejemplo 3. El estudio de la sopa primordial no solo nos revela cómo comenzó el universo, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia. Somos productos de ese mismo proceso, parte de una historia que comenzó hace miles de millones de años en un caldero de partículas y energía. La próxima vez que mires una estrella, recuerda, lo que ves es el eco de un universo joven, un testimonio de la increíble transición de la nada al todo. Quizás, el mayor misterio no sea cómo llegamos aquí, sino como de algo tan simple y caótico, surgió algo tan complejo y bello como la vida. Somos, en cierto sentido, el universo mirándose a sí mismo, consciente por primera vez de su propia existencia. Cada uno de nosotros es una pieza única e irrepetible de este vasto y antiguo rompecabezas cósmico.